explorando una civilización ancestral que vivía en armonía con la madre tierra. Sus ruinas nos hablan de una profunda conexión con la naturaleza. ¿Qué pasa, mi gente? Vamos a una civilización que rezaba a esta diosa, la diosa la diosa Mem. La diosa Mem. Esta diosa, la diosa de fertilidad, de los alimentos, para darles buenos alimentos, buena fertilidad en sus cosechas y una buena vida y una buena salud. Vamos para allá. Lo que he leído, la estatua de esta diosa Mem era una diosa que adoraban y hacían donaciones de alimentos, todo lo que cuando hacían una gran banquete así, donde hacían las típicas fiestas que hemos visto, todos a la hoguera y tal, pues toda esa comida que hacían en abundancia. Y las sobras, en vez de tirarlas o tal, se las donaban a la diosa, para que la diosa se lo diera a los menos afortunados, a los más necesitados. Y ahora vamos a ver qué tipo de vida tenían, cómo vivían y en qué ámbito y en qué hábitat se movían. Como obviamente podéis pensar, estos vivían en plena naturaleza, ya que al fin y al cabo vivían de la madre tierra, que les daba todo. Les daba, como he dicho, la fertilidad, una buena cosecha, los buenos alimentos, totalmente naturales, aislados de todo. Eran ellos y la naturaleza, ellos y la tierra y ellos, vivían a base de la tierra. Entonces, básicamente, yo debo entender de que viviremos grandes. Esto es supuestamente una de las hogueras que hacían antiguamente. Vemos que resulta que no era tan natural todo, porque vemos que tienen, bueno, lo que es la construcción sí que era las propias rocas, los propios minerales, los propios elementos de la tierra. Pero si os dais cuenta, así es como quedaba el resultado. Veis, vemos botellas de plástico, vemos esto de aquí no es como que quemaban todo eso, decían todo eso desechado, decían todo esto que quemaban, decían esto fuera, esto no lo queríamos para espantar a los malos espíritus. Esto que vemos aquí es el resultado de cómo queman las hogueras. Supuestamente, por lo que me he informado, veis botellas de plástico, veis una cosa como grisácea, que es esta cosa de aquí. Vale, pues esto es el resultado de estas fiestas o estos rituales que hacían. Al fin y al cabo se reunían aquí, estas celebraciones eran rituales, porque al fin y al cabo era como para quitarse todo lo malo, todo lo que era fuera de lo natural, que es el tema del plástico, cosas que son químicas, todo eso fuera, que lo querían quemar, lo querían echar fuera, lo echaban al fuego, para que fueran los malos espíritus de lo sobrenatural fuera y solo quedara cosas de la tierra. Y esto era un líquido que usaban, que al fin y al cabo, esto que era el resultado de todo lo que quemaban, y eso se lo ponían en la cara y en el cuerpo, como es la típica crema que nos ponemos nosotros, pues eso, para ahuyentar todas esas malas vibras y todas esas cosas que no merecíamos, vamos, para todo lo malo se fuera y recibir todo lo bueno. Lo mismo hacían con el tema de la construcción. Os das cuenta que todas estas ruinas y sobras eran esos materiales de aquí, que son los ladrillos. El tema es que la hoguera se hacían materiales naturales, que esto es roca pura que encontraban. Esta roca es pura. En cambio, esta propia roca era la que tiraban, la que les ayudaba a quemar y a echar fuera y a derretir y a expulsar de lo que no era natural, todo lo químico. Y este era el resultado. Igual de lo mismo, veis que ahora aquí hay cristales, hay este tipo de material, pues 3 cuartos de lo mismo. Y estaba a 10 pasos de la veranda de San Sebastián. Pues yo tengo que en todo esto, que era su territorio, todo esto,
¿Veis que las construcciones, veis que todos son bosques? Pues vivían exactamente en este cúmulo de bosques, de árboles. Por ejemplo, vivían aquí dentro construían sus bases. Sus bases eran a base de este tipo de tierra que veis aquí. Eso era la base. Y a base de eso lo hacían en el suelo, se tumbaban. Y luego para taparse el frío usaban la propia madre naturaleza con los propios bosques que crecieran para bloquear el viento y todo. Entonces, cuando hacían los rituales los hacían fuera en la zona central. Y era lo que utilizaban esta zona de aquí como una hilera para que salieran por ahí, entraban por ahí el fuego y lo hicieran por ahí y ahí salieran las manos miras para arriba y salieran fuera. Lo hacían lejos, un poquito, bastante lejos de la zona donde vivían para que los malos espíritus no llegaran ahí dentro. Los árboles caídos no los quemaban. Ejemplo, siempre tenían un árbol caído que es como la fuerza y es el centro de toda naturaleza, de toda fuerza, toda esencia, que es la raíz de todo. ¿Veis que las raíces no las tiene casi nada, no están ahí? Esas raíces las usaban para hacer pócimas y para hacer medicamentos, las nuevas pócimas no, medicamentos naturales para su salud. ¿Qué mejor que ello? Y el tronco en sí lo usaban para hacer las típicas reuniones. Se ponía aquí el líder o el chamán para venir aquí a educar, a enseñar, a hacer estas medicinas, a enseñar. Aquí se dedicaban la enseñanza, se ponía aquí la gente, el chamán cogía, el chamán o el médico de la tribu cogía las raíces, cogía las hierbas del paraje. No veis que aquí está todo lleno de hierbas. Tenemos este tipo de hierbajo así, este tipo, luego tenemos un hierba de otra manera así, y esto pues aquí es donde se hacían pues todas esas medicinas naturales. Y aquí tenemos todo eso, el cultivo propio era todo esto. Entonces aprovecharon donde estaba el árbol, el propio árbol, donde estaban las raíces caídas, porque sabían ahí era una tierra fértil, porque si algo tan majestuoso como eso ha podido crecer ahí, es que eso es tierra fértil, es que eso es tierra buena. Entonces, si os das cuenta, alrededor solo hay más que árboles, árbol. Veis que todo está crecido, en cambio, un poquito más para lejos, donde no están los árboles grandes, es solamente llanura. La enseñanza principal era la medicina, era el cultivo, era la agricultura. Eso era el día a día de esta gente. Los árboles que no les servían o que no la tierra no era buena, porque si os das cuenta que tenemos aquí este árbol y ahí tenemos ese otro árbol, ¿veis? Que todo lo que cultivaban no creció. Porque ahí tenemos la prueba de que ahí había tierra fértil, lo probaron, entonces dijeron no. ¿Qué han hecho? Todos los árboles de alrededor de la tierra, porque ahí no hay tierra, os acordáis de los sacrificios que hemos dicho, los sacrificaban. Entonces, hacer los sacrificios de cara a esta tierra. Esta zona de tierra, esta zona no fértil, no la queremos. Esta zona fértil hay que prohibirla. Entonces, hacían este tipo de sacrificios, sacrificaban esta tierra, hacían aquí los sacrificios, los rituales. Y teníamos otra prueba de que toda esta zona también hace lo mismo. Porque aquí también hicieron un sacrificio y dejaron. Todo esto era lo que usaban para el sacrificio. Y así es como se hace las hogueras. Usaban esta tierra que tiene pinta de ser la zona buena, para intentar hacerla buena. Entonces, así es como se hacía las hogueras antiguamente, las hogueras para cultivar, para cocinar. Y aquí vemos que obviamente eso no es de zona fértil, eso es una de las cosas más grandes de comer. Aquí hacían la hoguera y aquí tenían cómo sentaban, dónde se sentaban, y os dais cuenta que están en círculo. Ahí tenemos una y tenemos otra. Seguramente si tiro para allá tenemos otra ahí, otra mesa ahí, y el resto en el suelo. ¿Veis las placas estas así llanas? Esta placa de aquí, esta placa de aquí, esta placa de aquí. ¿Veis que está dando la vuelta? Esta zona llana y todo que está dando vueltas a la hoguera. Todo esto está dando vueltas a la hoguera, está alrededor. Y si nos vamos por aquí, vemos otra zona medio llana, aquí mismo. No, exactamente ahí no. Ahí, perdón. Ahí. Zona medio llana. Y tenemos otra que seguramente este sea el que se encarga
de controlar el fuego, de controlar que todo haya en su esencia y controlar la comida. El manjar y el banquete para los dioses. Y si nos dirigimos por aquí, vemos esta curiosidad. Esto tenía pinta de ser la zona donde el plano de arquitectura, el prototipo de lo que quieren hacer de casas. Al fin y al cabo veis que no hay ninguno, no queda nada. Solo debe quedar la base, pero al fin y al cabo te das cuenta que la base, no sé si es casualidad o no, era encima de la tierra, encima de la piedra. Y las casas eran de ese tipo, totalmente natural, ves que es piedra pura. Todo es piedra pura. Ese tipo de piedra que ves aquí, ese mismo tipo de piedra aquí. Y con un ratoncillo le habrá quitado esto, porque solamente si quitamos esto, vemos que es totalmente natural. Vamos a intentar no tocar esto, por respeto. Y vemos aquí que tenían las herramientas, veis que todo esto era cómo se construían las casas, veis, todo esto es la misma piedra que estamos viendo siempre. Tallada, trabajada. Aquí trabajaban la piedra. Esto es la zona donde trabajaban la piedra, donde construían toda esta piedra tallada, toda esa piedra trabajada. Todo esto. Y vemos la evolución de lo más antiguo a lo más moderno durante todo el tiempo. Obviamente al principio tenía pinta de ser ese tipo de piedra que realmente encontrábamos la piedra así. Luego esta piedra más trabajada. Posteriormente, esta piedra ya más trabajada con bordes, ya usaban la propia piedra para hacer los bordes, a lo mejor para hacer bandejas, también para hacer platos, para cualquier tipo de utensilios. Luego una piedra aún más trabajada ya, mezclada con tierra. Esto ya está trabajada con tierra. ¿Veis? Trabajaba en la propia tierra y mirad el color que quedaba. El mismo color sí que es este. Ya más trabajada. Y aquí no sé ni cómo he contado esto, pero tenemos la suerte de habernos contado esto para explicar cómo usaban la propia piedra para todo. Lo que tenía que hacer la creación de edificios, de sus propios hábitats y lo que usaban para trabajar, para comer. Incluso puede llegar a ser, no sé si hay, incluso usaban la piedra tallada para decorativos. Veremos a ver. La hoguera donde supuestamente todo lo que no les iba bien, la materia innecesaria que no les iba bien, la llevaban ahí. Porque el taller está ahí. Y si seguimos vemos toda esta zona que hay más material trabajado. Vemos para el tema de las ventanillas, el tema de las ventanas, el típica mirilla, más bandejas. Y lo que me extraña es, originalmente, esta es la piedra más natural que podemos ver. Esta es la piedra más antigua que hay, esta es la piedra, porque ya está desgastada, vemos que ya está, los hongos ya se la han comido, ya está comida por la tierra. Es el tipo de tierra más comida, veis que ya tiene un color desgastado. Si nos acercamos podemos ver que este color de aquí es el color original. Y a medida que pasa el tiempo se queda más desgastado, más oscuro, y ya todo el tema de los hongos y todo lo que está comiendo, ya está comiendo los propios seres vivos micro. Se lo van comiendo. Por lo visto, no sé si usaban aloe vera, pero tenían cactus y tenían ahí las higueras. Y todo eso lo usaban. ¿Os acordáis que os dije que se ponían ese líquido gris en la cara? Pues también el líquido que se ponían es el líquido que hay aquí dentro de los que sabéis los cactus, como es el aloe vera, esa crema blanca que tenemos ahí, que nos ponemos para tener las manos suaves, pues se cuidaban mucho. Y cómo no hacerlo, porque al fin y al cabo, si tú vives en plena naturaleza, paraje natural, eran gente
sedentarios, no eran nómadas, ya que tenían todo el talento, todo necesario, ya que tenían civilización montada y no iban de un pueblo al lado a otro, eran sedentarios. Y el trabajo físico de construcción, de creación de herramientas, de agricultura, de recoger la colecta, de proteger a la tribu, al fin y al cabo te desgasta las manos. Entonces, ¿qué mejor forma de aliviar las manos y las manos desgastadas que te quedan así, luego así, todo llena de callos y tal? Pues usaban esto y le daban a entender que era como una planta creada por la naturaleza como para aliviar y para ayudar a que sigan trabajando y sigan progresando, ya que les aliviaba y les ayudaba a que no tienen las manos desgastadas y puedan seguir trabajando. Y daba a entender el sacrificio. Tenemos ahí otra, que esa seguramente sea para ese tipo de, para la gente que usaba, que cocinaba aquí. Y ese aloe vera de ahí, plan ese cactus de ahí, seguramente es un poquito más grande que la gente que usaba para gente del taller. Porque el taller está ahí y tenemos aquí el cactus un poco más grande. Y lo usaban, entonces la gente del taller seguramente habría 1 o 2 agricultores que se encargaban de obtener toda la aloe vera y todo el fruto para poder dárselos a los trabajadores que seguramente trabajaban ahí en el taller. Hogueras, hoguera, 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 hoguera. Todo esto, ¿y qué ves alrededor de las hogueras? Arbustos y frutos, arbustos y frutos, arbustos y frutos, arbustos y frutos, árbol grande con las raíces, árbol grande con las raíces y frutos, frutos y árbol grande de la tierra. Seguramente por aquí habrá algún sitio, que ahora mismo no estoy viendo, donde hay raíces. Mira, ahí hay uno y creo que más al fondo a la izquierda va a haber otro. Pero para que veáis que al fin y al cabo, la pregunta es, no sé si eran mini tribus o mini colonias dentro que se juntaban entre ellos, porque al fin y al cabo esto es enorme. A lo mejor vivían entre ellos en convivencia, era como pequeños grupos o grupos o familias que se juntaban entre ellos, grupos, colonias, y entre ellos tenían en común. Vamos a acercarnos ahí, que creo que vemos algo curioso. Vamos a acercarnos por ahí, creo que he visto algo. Otra hoguera ahí tapada por la tierra. Toda esa tierra lo tenían de la parte de abajo de los árboles. Entonces cuando los árboles cogían la tierra, esto está muy escarbado, ves que todo está muy, que hay como mini montículos, pues lo tenían y la que usaban para hacer la base de todo esto que estamos viendo aquí. Pero estás viendo una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. A ver, no está encima del árbol porque todo esto ha crecido con los años, obviamente, pero todos estos arbustos han crecido. Pero vemos una aquí, otra ahí, otra aquí, otra aquí. Aquí estas, las secciones alargadas, ¿acordáis? Que eran estas, que era para que corriera y para dejar fluir toda la llamarada y que saliera aquí la zona delante, o la fusión de las hogueras para convivir entre tribus. Encima, ahora mismo, de todo lo que no querían. La tribu, la colonia, todo eso estaban ahí, y todo lo que no querían, porque al fin y al cabo era abundancia. Tenían el problema de que la abundancia de lo malo, de lo que no era natural, les comía, pues todo eso lo echaban fuera, y hacían muros de todo eso. Como cuando tiramos la basura, que luego los vertederos, eso es un vertedero, al fin y al cabo es un vertedero de todo lo que no querían, de todo lo que los perjudicaba, todo lo que no querían. Y veis aquí las pruebas, toda la mierda está aquí, todo lo que no querían y no podían sacrificar, no podían echar fuera, ahí, fuera. Por eso antes, ahora voy a entender por qué antes hemos visto tantos muros y tantas cantidades, tantos montículos de cosas trabajadas que no provienen de la propia naturaleza, ya que al fin y al cabo todo esto de los ladrillos, todos estos cristales, todo esto, está a trabajar, no vas a trabajar, todo esto no se trabaja sin tener
una serie de herramientas, una serie de utensilios. Obviamente que el origen es natural y obtenían esa parte natural, lo utilizaban. No eran muy listos, estos no eran muy listos. Porque al fin y al cabo decían, vale, vamos a aprovechar parte de todo eso. ¿Veis que está todo esto roto? Pues decían, vamos a trabajar todo esto. Y las sobras, todo lo que no utilizaban, y todo lo que podían aprovechar, fuera. ¿Se acuerdan de las botellas de plástico? Que salía eso gris. Pues eso lo usaban para decorar. Aparte también por lo que he llegado a leer, para decorar, para pintar. Los propios de estos, todo esto gris que es como polvo, todo esto lo usaban también para la construcción. Y quedaba toda esta especie de ceniza y de polvo y de tierra. ¿Veis? Por ejemplo, todo esto, al hacer así, todo esto sale, se rompe y todo esto, ¿veis que se trabaja? Esto está todo roto, no hay nada entero, como hay algunos enteros sí. Pues todo esto se ha aprovechado. Pero si ahora mismo yo rasco un poco, justamente rascas, ¿ves que me queda el polvo en la mano? Pues todo esto se usaba para alimentar las hogueras, para los acabados de todos los utensilios. Me he alejado un poquito, unos 5 o 10 minutos, y encontramos con otra población. Esta, no sé si entra por la zona que no había muro, pero ¿os acordáis donde había la zona de enseñanza, de trata de la madre naturaleza? Que había la zona de las raíces esta de atrás, ahora vamos a ver. Vemos ahí uno de los restos de muros de hogueras. Vemos ahí la misma tipo de colocación, todo está exactamente igual. Árboles, los frutos, las raíces junto a la buena tierra, las hogueras, los malos. Eso debe ser una de ellas, de los malos, todo lo que no querían. O en este caso, fijaros, a ver si encontramos. ¿Ves? Lo siento, lo mismo, todo el rato es lo mismo. Vamos a andar ahí dentro a ver qué encontramos. Crecido, pero supuestamente os acordáis que había un árbol caído con las raíces ahí, y aquí era la zona donde enseñaban todo el tema del uso. ¿Veis? Las mismas plantas, ¿os acordáis? Las mismas plantas en la misma zona y los mismos cultivos. Esta misma planta, este mismo tipo de árbol es exactamente igual que lo que hemos visto antes. Exactamente igual. La única diferencia es que esto ha crecido, porque esto debe estar. Pero ¿se acuerdan que estaban rodeados de todo este tipo de plantas y todo este tipo de frutos? Y aquí es donde está el muro, ahora sí que lo hemos encontrado. Toda esta zona de aquí, ¿veis? Todas las zonas del muro, el mismo muro que hemos visto antes, que limitaba las fronteras. Y luego ahí, la piedra, que está dentro, ¿veis? Aquí está la limitación. Todo esto de ahí para allá, out. Una hoguera, esta no es de pura tierra. Imagínate lo fértil que era la tierra que sacrificaban, que de la propia hoguera ha salido plantas. Caminos que hay todo lleno de desechos, todo malo, no gusta nada, no nos gusta nada realmente. Desechos, muros, vale, pues os cuento. Tanta bondad no es creíble. Como sabéis el dicho, el hombre es un lobo para el hombre. Homo mini lupus. Al fin y al cabo, el hombre se acaba trazando de sí mismo. ¿Qué pasa? ¿Os acordáis que los muros de la zona eran los desechos? Pues eso. Según he investigado, usaban eso como defensa y ataque. Cuando las tribus entre ellas atacaban, no vivían en armonía las tribus, se odiaban. Se atacaban para robar los recursos de la otra tribu. La gente, os dais cuenta que cerca había montículos de material natural. Eran los que usaban para vigilar. Y usaban los propios trozos estos y hacían y atacaban. Usaban eso como ataque para echarlo. Todo eso era forma de ataque, para defenderse de que los poblados vecinos
no le robaran sus recursos, sus alimentos y sus herramientas. Entonces, todo lo malo, aparte de sacrificarlo y para usarlo para ellos bien, lo usaban para defenderse y para atacar. Es curioso que se habla del arma del doble filo. Algo malo lo voy a echar en mi beneficio. ¿Cómo sacaban de algo que es como no es para ellos, de que no van con ellos, para atacar a los rivales que les atacaban? Es curioso. Entonces, supuestamente debe entender que esa tribu que no tenía muros era porque fue destruida y fue arrasada por la tribu esta que hemos encontrado la primera. Por eso estos muros estaban intactos y toda esta zona de aquí, os dais cuenta de que veníamos aquí y decías, ese material no es de aquí, claro. Eso era por si venían por la zona de por aquí y llegaban a este punto, a la zona de la arquitectura, al taller de arquitectura y la zona de las casas, para defenderse, para poder atacar con tiempo. La llamada y muchas de las hogueras más pequeñas eran señal para vigilar al pueblo. Eran señales usaban las señales en las hogueras para comunicarse. Y según la intensidad de la hoguera, o según lo rápido que se encendía, era un significado u otro. Entonces, si la hoguera era permanente y se hacía fuego lento, significaba que era una hoguera buena, pues hoguera para alimentarse, hoguera para el bien. En cambio, si la hoguera era pequeña, corta, humo corto y fino, era señal de aviso, cuidado. Entonces, la gente, en ese caso, se protegía y se armaba. La gente, los defensores, iban a las murallas, iban a protegerse y a vigilar y a proteger el pueblo. Curioso. Y bueno, chicos, mi gente, ya nos vamos despidiendo, ya hemos vuelto. Ya podéis ver dónde hemos originado todo esto, la diosa Mem, la diosa de la fertilidad, de la vida y del vino. Por eso tiene pan natural, al fin y al cabo es la esencia de lo más natural. Y el cultivo es pan natural al 100%. Y con este vídeo, esta imagen, nos despedimos de esta nueva aventura.